Maestro Max. Bien, ante todo, quiero brindar mis saludos cordiales a todos los participantes en esta videoconferencia que se está iniciando justamente el día de hoy a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Río Tambo. Saludando a todos los docentes, directores de las diferentes cuencas del río Tambo, tanto como del Perené, como también Santa Cruz y del río N. Realmente el día de hoy estamos continuando ya con la tercera ponencia del magíster Gustavo Romero Velarde, con este tema muy importante que menciona, pues, que es cómo desarrollar la competencia lectora en la modalidad a distancia. Por supuesto que sí, y debemos de saber que el amor por los libros es algo así como el amor romántico, como se dice, ¿no? Cuando se lee realmente un buen libro, las cargas y preocupaciones parecen ser más pequeñas. Así como también sabemos muy bien que el lector vive 1000 vidas antes de morir. El que nunca lee solo vive una. Recordamos que a nuestros estudiantes siempre les decíamos que cuando nosotros leemos, tenemos que proyectarnos como una imagen que prácticamente aparece en lo que una situación visionaria como es en nuestra mente, de todo lo que estamos leyendo. Y justamente esa estrategia para poder comprender aquellas frases, aquellas palabras, aquellos textos escritos por muchas personas, ¿no? Que algunos están con vida, inclusive tenemos libros que son inclusive milenarios desde hace muchísimos años atrás y que todavía pues nos aportan muchísimo en nuestra actualidad. Vamos a tener justamente también, vamos a informarles a todos ustedes que en lo que corresponde, bueno, la presentación del día de hoy, se va a realizar la ponencia del magíster en mención y así como también tienen que registrar su control de asistencia y como también un link de encuesta de satisfacción. Bien, sin mayor preámbulo, vamos a invitar a la maestra, a la magíster Amelia Cáceres Farián, para que pueda dar las palabras de inicio a este evento. Maestra Amelia, le cedo el micrófono para que pueda saludar a toda la población y a todos los maestros que nos están escuchando. Muchas gracias, maestro Máximo, por el espacio. Asimismo, hacer el saludo a cada uno de los maestros y maestras de la UGEL Río Tambo, a los maestros de la región Junín y también a los maestros del Perú que en estos últimos tiempos nos vienen acompañando, ¿no? Nos vienen siguiendo a través del Facebook de nuestra UGEL. Dentro de las actividades de fortalecimiento de capacidades, hemos venido desarrollando, hemos venido planificando un ciclo de reuniones virtuales con diferente contenido temático. Y hoy tenemos el tema, cómo desarrollar la competencia lectora en la modalidad a distancia. Y como ya tenemos costumbre y agradeciéndole al maestro Gustavo, el día de hoy nos va a acompañar. Maestro Gustavo, a nombre de la UGEL Río Tambo, le agradecemos siempre por su participación, por el acompañamiento que nos viene realizando y por el aporte que nuestros maestros, ¿no?, lo están vertiendo en su práctica pedagógica para cada día ir mejorando, para cada día ir incrementando, ¿no?, estrategias con el propósito de mejorar nuestra práctica en cuanto a la llegada a nuestros estudiantes en esta modalidad a distancia, que en un inicio se nos ha hecho complicado, pero con el soporte, ¿sí?, hemos ido mejorando. Una vez más, agradecerle, maestro Gustavo, por su participación y el acompañamiento que nos viene desarrollando. Asimismo, maestro Máximo, ¿no?, tenemos la participación del maestro Carlos, aquí también le voy a dejarle. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, maestra Amelia, por
sus asertivas palabras. Y también, como ya lo menciona, tenemos también la presencia ya de nuestro jefe del área de gestión pedagógica, el maestro Carlos Augusto Quispe Laura, a quien también le cedemos el micrófono para que pueda dirigirse pues a todos los que estamos presentes. Maestro Carlos, le cede el micrófono. Gracias, Máximo. ¿Se escucha, verdad? Sí, le escuchamos, maestro. Perfecto. Bien, primeramente agradecer a Dios. Nuevamente una tarde más de bendición. Saludar de la misma manera al maestro Gustavo Romero, que por una tercera vez nos acompaña. Saludar a todos los especialistas y sobre todo pues a esos maestros, maestras, directoras, directores que se han dado a cita a este evento importante, una jornada pedagógica, una experiencia muy fortalecedora, seguramente que va a enriquecer nuestra práctica pedagógica. Agradecer de antemano pues la solvencia disciplinar de nuestro maestro Gustavo, que ya nos acompaña por una tercera vez y seguramente no va a ser menos que las que ya, ¿no?, de las jornadas que hemos tenido, y nos vamos a llevar pues una vez más unas experiencias bastante exitosas, precisamente pues para acomodarnos a estos momentos de educación no presencial, una situación que nos está costando acomodarnos, pero creo que con la ayuda justamente de maestros, de maestras, así como el maestro Gustavo, estamos adaptándonos de una u otra manera. Sé que nuestro contexto es bastante difícil, sé que hay muchos obstáculos, sin embargo, creo que estamos todos también en esta línea de vencerlas y de superar con éxito pues cualquier dificultad que se nos presente por el bienestar de nuestras niñas, niños, jóvenes y señoritas estudiantes, sobre todo de la jurisdicción de la UGEL Río Tambo. De la misma manera también saludo y doy la bienvenida a todos aquellos pues colegas, maestras y maestros que nos acompañan de otras UGELs. Creo que esa es la oportunidad que ahora tenemos, ¿no?, en esta situación de educación virtual o talleres virtuales. Bienvenidos también a todos. Muy agradecido, maestro Máximo, y que sea pues una maravillosa tarde. Gracias. Gracias a usted, maestro Carlos. Bien, y sin más preámbulo, ya es la hora de presentarle justamente al magíster Gustavo Andrés Romero Velarde, especialista en gestión curricular por competencias, con este tema muy importante que hay muchas expectativas: cómo desarrollar la competencia lectora en la modalidad a distancia. Adelante, maestro. Maestro Gustavo. Su micrófono, maestro Gustavo, está apagado. Ahora sí. Bueno, gracias por más que todo por sus saludos. Soy muy contento de volver a estar con ustedes el día de hoy. Me da mucha alegría poder contribuir de alguna u otra manera, y que sé que la UGEL está grandemente trabajando justamente por el bien de los maestros, y sobre todo, estando bien los maestros, van a poder recibir aprendizajes de calidad nuestras niñas y nuestros niños. Un gran favor, si me podrían dar la opción para compartir, por favor. Ya, ahora sí, gracias. Muy bien. Entonces, como nosotros observamos, bueno, primero a todos los colegas que nos ven a nivel de la UGEL Río Tambo y también a nivel nacional, muy buenas tardes tengan todos ustedes, y estamos iniciando la semana 24, ¿no?, de esta estrategia de Aprendo en Casa. Pero hoy día nos convoca o nos une algo muy importante, ¿cierto? Hoy día estamos invitados el día de hoy, justamente la preocupación por la UGEL Río Tambo es en relación a esta gran pregunta, ¿no?, de cómo desarrollar la competencia lectora en nuestras niñas y nuestros niños en la modalidad a distancia, ¿sí? O sea, hoy día vamos a prácticamente todos asumir este reto en relación a esa pregunta que estamos planteándonos, pero también cada uno de ustedes, yo sé que tienen varias estrategias por compartir, va a haber justamente una parte para poder compartirlas, pero en este primer momento voy a ofrecerles algunas de ellas que están escritas en nuestros cuadernos de autoaprendizaje de multigrado, y yo sé que ustedes están trabajando con mucho cariño desde sus casas o desde el lugar donde se encuentran, ¿sí? Así que iniciamos este recorrido con esta pregunta: ¿cómo desarrollar la competencia lectora en la modalidad de distancia?
Muy bien, ¿y cuáles son los propósitos o el propósito del día de hoy? Pues el día de hoy vamos a trabajar justamente estos dos propósitos muy interesantes, y me gustaría que todos tengan a la mano su lápiz, su papel, para ir anotando justamente lo que vamos a aprender el día de hoy. Muy bien, y recuerden que justamente tenemos el Facebook para que ustedes puedan ir escribiendo sus preguntas relacionadas ya a justamente al tema que estamos trabajando y que nos invita el día de hoy la UGEL Riota. Uno de ellos es fortalecer la comprensión y aplicación del enfoque del área de comunicación, así como el proceso lector. ¿Cierto? O sea, vamos el día de hoy a poder trabajar todo lo relacionado a la comprensión y aplicación del enfoque del área de comunicación y también todo lo que se refiere al proceso lector. ¿Qué está en el currículo? ¿Qué está, por ejemplo, en estas estrategias que estamos trabajando desde Aprendo en Casa? Y hoy día vamos a ver cómo podemos aplicar algunas de ellas con conectividad y sin conectividad. Y también de esa manera vamos a aplicar estrategias para el desarrollo de la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna o en otras lenguas. Así que el día de hoy es un momento para aprender, sobre todo para poder compartir, ¿sí? Y en el chat, por favor, del Facebook, tengan a bien hacer sus preguntas al final de este bloque para poder responderlas en compañía justamente de todos los especialistas que nos acompañan también el día de hoy. Listo, muy bien. ¿Qué vamos a aprender qué vamos a aprender el día de hoy? Justamente sobre el enfoque comunicativo, ¿sí? Y además de ello también algunas estrategias para desarrollar la competencia de la lectura. Nos preguntó todos y todas, yo quería compartir con ustedes esta pregunta, ¿sí? Esa pregunta sobre ¿por qué debemos apostar por un enfoque comunicativo? O sea, ¿por qué justamente nosotros como país, dentro del área de comunicación, estamos apostando por un enfoque comunicativo? Y para eso, a continuación, yo sé que ustedes, algunos de ustedes la habrán conocido, ¿no? Quiero presentarles a una querida amiga de todos y todas de nuestra infancia. Ella es Mafalda. Así que voy a presentarles a continuación a Mafalda, quien nos va a presentar una situación. Pero me gustaría que todas y todos estén muy atentos a esta situación para poder luego reflexionar sobre justamente sobre este hecho que nos trae a nuestra querida Mafalda. Entonces, a ver, vamos a ver. Y vamos a escuchar todas y todos. Perfecto. Recordemos, ¿ah? Vamos a ver qué vamos a en esta situación de Mafalda que nos invita a reflexionar sobre el enfoque comunicativo en el marco de las prácticas sociales del lenguaje. A ver. Así escuchen. Bueno, niños, vamos a tomar un poco de dictado. Tomen cuaderno y lápiz. Escriban. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, ay, ay. Mi mamá me mima. La felicito, señorita. Ya sabemos que tiene usted una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Ve usted. Muy bien, vemos entonces el caso de particular de Señora directora. Mafalda, ¿cierto? Que estaba ella muy, muy interesada porque la maestra le decía que su mamá le mima, ¿no? Y qué bien, y la felicitaba, ¿no? Muy bien, tu mamá te mima, qué bueno, profesora. Pero a todo esto, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver que su mamá le mime? O sea, ¿cuál es el sentido de ese dictar oraciones a las niñas y a los niños? ¿Sí? ¿Y cómo nos va a ayudar eso a aprender o a seguir creciendo? A ver, entonces, colegas, ¿por qué
tenemos que apostar por este enfoque comunicativo en el marco de las prácticas sociales del lenguaje. O sea, ¿cuál es la utilidad de la comunicación en nuestras vidas diarias? ¿Es importante comunicarnos? Exactamente. Justamente vamos a dialogar sobre estas dos preguntas. Primero, ¿qué situación se presentó? Luego, ¿qué aprendizajes han logrado los estudiantes, las niñas y los niños que estaban en el aula con Mafalda? ¿Ya? Y luego, en relación a ello, ¿por qué Mafalda dice que quiere aprender algo importante? A ver, entonces, colegas, vamos por favor a ver en el Facebook que ustedes puedan colocar sus respuestas en relación a si los estudiantes del aula de Mafalda han aprendido algo, ¿sí? Y por qué luego dice que quiere aprender algo importante. O sea, lo que le decía la maestra y mamá me mima no era importante. Vamos a ir pensando, reflexionando, para ver qué respuestas podemos ir dando al respecto. Exactamente, muy bien, queridos colegas, agradecemos su participación. Y sí, pues, la situación que se presentó en el aula con Mafalda fue exactamente una situación que a veces de repente podemos encontrar todavía en algunas prácticas, ¿no? Que los docentes llegan, algunos, y comienzan a dictar oraciones, pero esas oraciones de repente pueden ser muy buenas para, según el propósito que esté trabajándose, pero luego de eso, o sea, ¿cuál va a ser la utilidad de esas oraciones? O sea, ¿en qué cómo escribir esas oraciones va a ayudar justamente en el día a día? Y luego, ¿por qué Mafalda dice que quiere aprender algo importante? O sea, que lo que le está enseñando la maestra no es de utilidad. Y justamente, queridos colegas, cuando hablamos de nuestro país asumir por un enfoque, gracias Wilder, Javier, por un enfoque comunicativo en el marco de las prácticas sociales del lenguaje, es que yo voy a aprender a leer, a escribir y a hablar, pero con un sentido. ¿Sí? O sea, de qué manera, por ejemplo, el diálogo, de qué manera la escritura, la lectura van a ayudarme a mí a poder ser una persona competente y poder no solamente comprender textos, sino poder resolver los problemas del día a día. Porque yo no leo para leer, yo leo para poder, poder elegir de repente en el plan de trabajo de mis candidatos de las próximas elecciones, si es que hay también, ¿no? En el plan de los candidatos, poder decidir y discernir cuáles de ellos presentan planes de trabajo adecuados y saber qué persona quiero yo que decida gobernar mi comunidad, mi localidad, en el marco de competencias ciudadanas adecuadas. Eso es lo que hace la lectura. O sea, te da una postura crítica ante una situación determinada. Pero si yo no leo, si yo no puedo comunicarme, si yo no puedo escribir, entonces prácticamente voy a estar sometido a ideas de grupos pequeños o grupos mayoritarios que quieren el bienestar o quieren intereses particulares y no el bienestar común, que hoy en día el currículo tanto nos preocupamos por enfatizar y por decir. Entonces, la lectura, exactamente, cuando no se hace con un sentido, es por eso que prácticamente el niño y la niña, o a los jóvenes de secundaria, ¿no? Entonces, ¿de qué va a servirme? ¿Cierto? Hay un desinterés grande, y es por eso los resultados a nivel nacional en secundaria, en segundo de secundaria, que en nuestro país más del 80% no han aprobado en lectura en secundaria. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No es que los maestros estemos enseñando mal, para nada, sino es que no estamos mirando el sentido de la utilidad que le voy a dar a la lectura en nuestras vidas diarias en un enfoque por competencias. Exactamente, Edison. Gracias, Edison. Gracias, Carolina. Justamente vamos a ver luego ahora más casos para iniciar. Y gracias, Mayra, que cuando no es importante para el estudiante, y además, no solamente que no sea importante para él, sino que no es algo que viene en su entorno, entonces, ¿de qué me sirve? ¿Cierto? Es por eso de que yo les traigo acá algunas situaciones para que nosotros podamos reflexionar sobre ellas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver qué sucede en esta situación. Dice, el profesor está enseñando una canción a los estudiantes de segundo grado de primaria para que le canten y bailen en la fiesta de San Juan. Había planificado recoger saberes previos y luego la construcción de inferencias a partir de esa canción.
él coloca en la pizarra el papelógrafo, donde está la canción acompañada de una imagen y entabla el siguiente diálogo con los estudiantes. ¿Sí? Él menciona, con los estudiantes, él menciona, a ver, dice, ¿de qué creen que tratará la canción, queridos estudiantes? Y los niños y las niñas responden, de salta, salta, Yanacita, de Yanacita que vende picarones, para saltar y también vamos a bailar. Los niños responden así, ¿no? Y la docente le dice, ah, y a ver, vamos a observar el título. Les voy a leer el título. ¿Y qué ideas les da el título? Ah, profesor, nos da la idea de salta, salta, Yanacita. Y la docente, ¿alguna vez han escuchado esta canción? Y los niños, algún grupo dice sí, otro grupo dice no. Entonces, miren, y entonces miren acá esta situación, donde un profesor, a partir de la fiesta de San Juan que ya se acerca en la comunidad, los niños y las niñas aprenden a leer una canción. Y a partir de eso, el docente interactúa con ellas y con ellos. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Pero, ¿qué pasa acá en esta situación 2? A ver, los niños del aula de 5 años están en el momento de juego libre en los sectores. Entonces la docente se percata de que Diana coge un cuento y se queda observando la siguiente página. Entonces están en el aula en una manera presencial y la docente observa que una de las estudiantes coge un texto y ese texto comienza a observarlo, ¿no? A ver, voy a ver qué sucede. La docente se acerca a Diana y le pregunta, ¿y qué crees que dice en el texto? Diana dice, dice que son amigos. Y la docente le responde, ¿cómo te diste cuenta de lo que decía? Diana responde, la niña señala al león y la hormiga y dice que están sonriendo y los amigos se ríen. O sea, como la niña dice, porque son amigos, ¿por qué? Porque como el león y la hormiga se están riendo, entonces los amigos sonríen. ¿Se dan cuenta, colegas? En estas dos situaciones estamos interactuando prácticamente con el uso de un texto escrito, ¿cierto? En este caso, los niños y las niñas iban a leer, iban a escribir, van a leer una canción, pero con un propósito, ¿no? O sea, van a leer para poder justamente ellos entonar la canción Salta, Salta, Yanacita en la fiesta de San Juan. Y acá en este caso en inicial, vemos que la niña se acerca a un texto y a partir de justamente de los indicios que da el texto, ¿y cuáles son esos indicios que da el texto? Estos elementos paratextuales, como las imágenes, el lugar, los personajes, el título, y los colores, las formas, nos van a dar algunos indicios de qué podría tratar ese texto. Y a partir de eso, la docente se apoya y le dice, a ver, ¿de qué crees que va a tratar? Pero, por ejemplo, acá a veces inicial es un poco complicado porque a veces los papitos y las mamitas dicen, pero el niño no lee, pero el niño no escribe. Y a mí justamente me sucede eso, ¿no? Que mis tíos piensan de que como sus sobrinos no leen, que tienen 4 o 5 años y no escriben, simplemente ellos piensan que no, porque como no leen y no escriben de forma convencional, simplemente no leen y no escriben. Pero recordemos que la lectura no es solamente decodificar. La lectura es ir interpretando el sentido del texto a partir de esos elementos que nos da el texto. Desde, por ejemplo, la carátula, desde el título de la carátula, de la portada del texto que voy a leer, desde las imágenes, desde las formas, desde los colores. Ahí el niño ya está leyendo, ¿cierto? Y por eso es que dice la niña, porque como están sonriendo, esa información te da esta carátula, esta portada, como están sonriendo, entonces como sonríen, son amigos. Y ya vincula una experiencia previa de que los amigos se ríen. ¿Sí? Entonces, en estas dos situaciones, ¿hemos reconocido las características del enfoque en estos diálogos? A ver, en estas dos situaciones, ¿se ha evidenciado las características del enfoque comunicativo? ¿Cuáles serían? ¿Por qué? Que les invito a cada uno de ustedes a continuación que vayamos mirando estas situaciones y que vayan haciendo en casa un listado
acerca de esas características que hemos nosotros observado, identificado en estas dos situaciones, de lectura de una canción y acá a partir de las predicciones de un cuento. A ver, ¿cuáles son esas características que nosotros podemos ir identificando a partir de este diálogo? Muy bien, Jovis Guns, gracias. Exactamente, cuando un niño realiza predicciones es porque está leyendo, y ahora vamos a ver otros más ejemplos. Muy bien, Liz, gracias. El contexto, exactamente, o sea, que yo, por ejemplo, el contexto es parte de una de las características del enfoque, ¿cierto? ¿Qué más? A ver, otras características. A ver, exactamente, y vamos justamente a ver, explicar cuáles son esas características que forman parte del enfoque comunicativo y las prácticas sociales del lenguaje. Entonces, queridos colegas, el enfoque que asume el área de comunicación y se desarrolla justamente en las competencias comunicativas, que son la lectura, la escritura y la oralidad, ¿sí? Está asumiendo el enfoque comunicativo y las prácticas sociales del lenguaje. ¿Ya? Por eso es que en este enfoque, ¿no? Tiene a tratar acá, más que todo, a desarrollar, ¿ya? Las siguientes características. Y justamente, recordemos que yo uso el lenguaje, ¿sí? Pero el lenguaje que puede ser oral, escrito, es el lenguaje que voy a utilizar lo voy a utilizar para un propósito, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a un restaurante, o cuando yo, por ejemplo, veo los mensajes del WhatsApp, yo estoy viendo estos mensajes con un propósito. Y ese propósito es justamente, ¿no? Leer el mensaje de WhatsApp para poder responder las tareas de mis estudiantes, los que tenemos conectividad, ¿no? Los que no pueden comunicarse por teléfono. Entonces siempre utilizo el lenguaje oral o escrito para algo, para un propósito. Por eso, una de las características del enfoque es que se lee, se escribe y se habla con propósitos definidos. O sea, voy a leer para buscar información sobre esto. Voy a escribir para poder una carta, elaborar una carta al alcalde de la comunidad para que nos dé más, por ejemplo, más esto. Entonces, yo escribo, yo hablo con propósitos y destinatarios reales, porque mi texto está dirigido a una persona real, ¿cierto? Ahora, luego, la otra idea interesante es que parta de situaciones comunicativas reales. O sea, como hemos visto en el caso de Mafalda, las niñas y los niños, ¿sí? Tiene un sentido de que, por ejemplo, que le digamos mi mamá me mima, tiene un sentido de que, a ver, la L con la M con la M, la M con la M, ¿no? ¿Tiene un sentido? No tiene un sentido. Pero si nosotros trabajamos a partir de canciones de la comunidad, de poesías de la comunidad, de, qué sé yo, de adivinanzas o de trabalenguas, que son práctica del mismo uso cotidiano, entonces yo a partir de ello voy a poder leer, voy a poder escribir, pero a partir de las situaciones comunicativas reales. O sea, por ejemplo, si hay una situación sobre el cuidado del medio ambiente, entonces, a ver, ¿yo qué tengo qué tendría que hacer para poder contribuir a la situación del medio ambiente? Ah, podría leer sobre el cuidado del medio ambiente, podría escribir una ficha, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estamos trabajando esta semana acerca de el cuidado de la salud en la familia, en Aprendo en Casa, a partir de esa situación, ¿cómo voy a utilizar el lenguaje oral o el lenguaje escrito? Ah, ya, por ejemplo, entonces en la oralidad tendría que, vamos a dialogar o exponer las ideas sobre este tema, vamos a leer información acerca de las fuentes confiables, vamos a escribir también una cartilla con recomendaciones. A partir de las situaciones de la vida real, yo voy a poder desarrollar estas competencias comunicativas. Además, interactúo, ¿sí?, con diferentes textos escritos y auténticos. Ojo, ya nosotros vamos a interactuar con los estudiantes van a interactuar con diferentes textos de la vida misma, como una receta,
un correo electrónico, periódicos, la tiendita, etiquetas y productos de la tiendita. Ahora que los niños están justamente trabajando en la modalidad de distancia, lo más cercano a ellos para que puedan leer y escribir son justamente estas etiquetas de estos productos. Y a partir de ello, los niños pueden desarrollar actividades para que ellos lean las etiquetas y luego de eso vayan armando estas palabras, esos sonidos con letras móviles, lo que los vayan copiando y que formen unas nuevas palabras. ¿Se dan cuenta? Leemos con un sentido, ¿sí? Y también recordemos que estas situaciones que planteemos tienen que ser interesantes y que reten a los estudiantes a leer, a escribir y a confrontar sus ideas. ¿Para qué? Para apropiarse del sistema de escritura. Ustedes se preguntarán, yo era el profesor Gustavo en primer grado, ¿qué hacemos? Si no estamos con los niños, si los papitos piensan que el leer y escribir tienen que hacerlo de manera mecánica y haciendo planas. Pues lo primero que tenemos que hacer, colegas, es reeducar a los papás, o sea, y comenzar con ellos y indicándoles o señalándoles que el leer y escribir es a partir de las actividades cotidianas de la casa. ¿No? Por ejemplo, vamos a jugar acerca de las etiquetas de los productos. A ver, todos los productos que hay en casa, vamos a hacer como un álbum, un panel de las etiquetas. A partir de ello voy a agruparlas según qué etiquetas comienzan con el sonido E. De repente, qué sé yo, ¿no? Galleta Elena, ¿no? Ya, muy bien, ¿qué otro producto? Qué sé yo, sí, también muy bien, por galletas, por ejemplo, o de repente una etiqueta de un producto que comiencen con esos sonidos. Y voy de tal forma, a partir de ello los estudiantes tengan posibilidades de poder interactuar, de poder leer y poder escribir estos textos de su entorno. ¿Sí? Además, articular la oralidad, la lectura y la escritura en cada situación. O sea, por ejemplo, si yo estoy trabajando la competencia de la lectura, no quiere decir que los niños no van a desarrollar las otras habilidades o competencias como el hablar o el escribir, ¿cierto? Sino que yo a partir de un texto, de leer, por ejemplo, las etiquetas, los niños pueden escribir otras palabras que se relacionen con el primer sonido. Y también podrían compartirlas, ¿sí? Con sus familiares, ¿no? Papi, papá, mamá, mira, con esta etiqueta acerca de leche, con o puedo formar otras palabras como lento, o como por ejemplo lentejas, que comienzan con el sonido le. Muy bien, ¿y qué otras palabras más podemos formar? ¿Sí? Además, también concebir desde el principio, desde el nivel inicial, a las niñas y a los niños como escritores y lectores plenos. O sea, no podemos decir, la niña de inicial no lee y no escribe. Claro que sí lo hacen, pero va a ser según las oportunidades que le vamos ofreciendo. Y el papito y la mamita tienen que ser conscientes de eso. Yo pregunto, por ejemplo, inicial, ¿cuántos de ustedes, colegas, a los niños que están haciendo que hagan trabajos con la competencia de escribir? Claro, porque el niño puede hacer, a través de grafismos o de trazos, puede escribir algo. El papá en la parte de abajo puede rotularle. ¿Cierto? Pero vemos que eso no está ocurriendo, porque los papás piensan que tiene que escribir de manera alfabética, de manera ya convencional. Y justamente el trabajo inicial no es eso. Por eso acá en inicial harto trabajo con los padres, ¿no? Y ahora sí, teniendo en cuenta este enfoque comunicativo y las prácticas sociales del lenguaje, las características que hemos compartido, vamos a conocer algunas estrategias. Pero por favor, antes de ello me gustaría que todos ustedes recuerden cuáles son esas estrategias del enfoque comunicativo que hemos venido repasando. ¿Sí? Muy bien. Debe partir de situaciones de la vida cotidiana. ¿Qué más? Debo escribir, leer y hablar con propósitos claros y destinatarios reales. Bien, ¿qué más? Además, debo interactuar con distintos tipos de textos y sobre todo que sean esos textos de mi entorno, como etiquetas, como afiches, que yo pueda encontrar en casa. Muy bien, a ver, ¿y qué más? Y sobre todo, concebir a los estudiantes como lectores, escritores plenos, y desde el nivel inicial. Muy bien, queridos colegas. Entonces, miren, esas características que hemos podido aprenderlas, tenemos que nosotros ir viendo si está ocurriendo esto en esta modalidad de distancia. Porque no es, y si sobre todo, si ocurre desde Aprendo en Casa. No, a ver, en Aprendo en Casa le damos la oportunidad de partir de situaciones de la vida real. Cuando los niños leen y escriben, lo hacen con un propósito, claro, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir viendo y analizando si estas
herramienta que nos ofrece Aprende en Casa nos ayuda y en qué sentido tendríamos que ir mejorando. Porque acá lo importante y lo interesante es seguir mejorando, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, comenzamos a poder dialogar sobre algunas estrategias para poder trabajar con los estudiantes en la modalidad a distancia. ¿Sí? Muy bien. Y para eso vamos a iniciar con los cuadernos de autoaprendizaje que nos llegan a nivel nacional, sobre todo esos cuadernos tan interesantes que se elaboraron sobre esas actividades que se hacen socioproductivas. Ya todos y todas deben contar ya con sus cuadernos de autoaprendizaje, ¿sí? Y acá en este cuaderno lo hemos elaborado teniendo en cuenta 8 unidades. Y cada unidad habla de actividades socioproductivas como la ganadería, la agricultura, el turismo, la industria, la pesca y otras más, y el comercio y otras más. ¿Sí? Y también en cada una de las unidades partimos de situaciones reales de la vida misma. Entonces yo acá he seleccionado ahora, ¿sí? El cuaderno de aprendizaje de tercer grado, y justamente nos vamos a la unidad número 2, que trabaja la situación sobre conocemos la ganadería de nuestras comunidades. Entonces vamos a partir de esta situación. Dice así la situación. Todos y todas, por favor, en casa, van leyendo y acompañándome con justamente la lectura de esta situación. Dice, observamos la situación y respondemos. A ver, Raúl llega a la chacra donde están su mamá y su hermana y les muestra un afiche sobre una feria ganadera que se realizará en su comunidad. Y llega emocionado Raúl. Dice, mamá, hermana, miren este afiche. Hay una exposición de ganado en la feria del pueblo. ¿Cómo podemos participar? Ajá, es la gran pregunta que se hace nuestro querido Raúl. Entonces yo les pregunto a todas y todos, ¿no? A ver, ¿sobre qué actividad estamos dialogando en esta situación? Ah, muy bien, sobre la ganadería. Ahora, ¿quiénes están, y sobre todo, y cuando hablamos del ganado, de la ganadería, ¿sí? ¿Cómo es que realizan esta actividad estas personas? O la familia, en este caso, de Raúl, ¿cierto? Y por qué es muy interesante participar de una feria ganadera. O cómo podemos hacer para participar y dar a conocer justamente las fortalezas, ¿no? De la ganadería de la familia de Raúl. Entonces, miren, colegas, que a partir de esta situación, podemos plantear actividades para que el niño puedan dialogar en casa sobre la actividad ganadera, luego puedan leer un texto relacionado a la actividad ganadera y luego puedan escribir un afiche o escribir un texto en la cual promocionen justamente la actividad ganadera. ¿Se dan cuenta? Entonces, cómo esta situación es tan potente que nos ayuda a proponer actividades en relación a desarrollar estas competencias comunicativas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a partir de ello, recordemos que en los lugares que de repente no están sin conectividad, las niñas y los niños y los maestros cuentan con este cuaderno de autoaprendizaje. Por ello, si contamos con estos cuadernos de autoaprendizaje, ¿ya? Es muy interesante, de estos cuadernos de autoaprendizaje, es muy interesante que los estudiantes en casa vayan desarrollándolo, pero nosotros también tenemos que ir comprendiéndolos, porque recordemos que estamos ahorita en una educación a distancia, pero ya cuando tomemos a las aulas, tenemos que enfatizar sobre estas actividades que los niños han realizado, para poder seguir reforzando y mejorando los aprendizajes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, luego de ello, comenzamos en el grupo de tercer grado a comunicar el propósito, porque recordemos que se lee, pero se lee con un sentido, ¿no? Y justamente el propósito nos dice, hoy leeremos un afiche para aprender sobre la ganadería en mi comunidad. Ajá, entonces las niñas y los niños de este grado van a leer un afiche para aprender sobre la ganadería de la comunidad. Pero para ello, ¿qué deben hacer los estudiantes? Van a identificar algunas acciones del texto. Explicará algunas características, en este caso, de los personajes o de los elementos que aparecen en el texto.
del afiche y van a comentar algunas actitudes de los personajes. Entonces, esto que estamos leyendo acá justamente, colegas, en relación a ello, ¿ya? Es a este texto que está en la página del cuaderno de autoaprendizaje. Entonces, si nos damos cuenta, este propósito, tenemos un afiche para aprender sobre la ganadería, y para poder lograr este propósito, yo tengo que tener en cuenta estos criterios, o que van a ser las metas de mis estudiantes. Estos metas tienen que estar relacionados a justamente lo que queremos lograr de ellos. Entonces, en un afiche, los estudiantes van a poder identificar algunos datos del texto, ¿cierto? Vamos a irme a algunos datos del texto. Qué importante es ir leyendo y poder nosotros dándonos cuenta de en qué tendríamos que comunicar, sobre todo que estos criterios estén relacionados al tipo de texto que vamos a trabajar. Luego, van a explicar, podrían explicar acá, en este caso, el propósito de este texto, ¿no? ¿Para qué ha sido escrito? El propósito del texto, muy bien. Y por último, podrían comentar dando razones de la importancia de recomendar ese texto. ¿Cierto? Entonces, colegas, cuando nosotros comunicamos a nuestras niñas y a nuestros niños que van a leer, pero recordemos que leer, ellos tienen que leer con un sentido. O sea, ¿cuál es ese propósito? Bien, chicas y chicos, hoy van a leer su cuaderno, por ejemplo, de la página tal de autoaprendizaje, pero para ello tienen que tener en cuenta los siguientes criterios que van a ser sus posibles metas. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, que identifiquen algunos datos del texto, que explican el propósito del texto, y que comentan dando razones de la importancia de recomendar ese texto. Entonces los niños desde un principio tienen que conocer ese propósito y cuáles van a ser esas acciones o tareas que tendrían que hacer para poder lograr su propósito. ¿Sí? Muy bien. Y luego les presentamos, antes de poder leer, justamente les damos algunas indicaciones. ¿Cómo? A ver, vamos a observar la imagen del texto de la página 48 y vamos a completar este organizador. Entonces, a partir de ello, nosotros observamos la imagen del texto y les preguntamos a las chicas y a los chicos, ¿qué texto voy a leer? Ahora, ¿de qué tratará el texto que voy a leer? Y sobre todo, ¿para qué lo habrán escrito? Si yo miro y observamos este texto de la página 48 del cuaderno de autoaprendizaje de tercer grado, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, a ver, vamos a ir viendo y mirando. ¿Qué texto voy a leer? Los niños que nos pueden responder pueden responder muy bien, ¿no? Vamos a leer un afiche, entonces vamos a ir completando este organizador. Un afiche, muy bien. Ahora, ¿de qué tratará el texto? Y el niño, para que diga de qué tratará el texto, tiene que ir relacionando justamente estas ideas, ¿no? Esos elementos textuales que nos da, por ejemplo, un texto, en este caso, las imágenes, el título, ¿no? Los colores, entre otras. Entonces acá, por ejemplo, pues, va a tratar, qué sé yo, puede ser niña sobre la venta de animales, porque hay muchos animales, ¿no? Tratará sobre la venta de animales. Tratará sobre la venta de animales. Acá estamos escribiendo posibles respuestas de los estudiantes. Y luego la otra pregunta, ¿y para qué lo habrán escrito esto? ¿Para qué habrán escrito ese texto? Ya, para poder dar a conocer la venta de los animales, de repente. Entonces, en este momento, queridos colegas, estamos recogiendo las hipótesis, pero también los saberes previos, pero también las predicciones de los estudiantes en relación al texto que van a leer. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, es muy importante en este primer momento con nuestros niños, cuando en nuestros cuadernos de aprendizaje aparece ese tipo de actividades, ¿sí? Que ellos se den cuenta de que no se hace la predicción por la predicción, o sea, se hace la predicción a partir de los elementos que me dé el texto. A ver, observa bien las imágenes, observa bien el título. Y ahora sí, dinos de qué tratará. Muy bien. Y que acá nada es penalizado.
porque toda idea justamente es muy potente. ¿Para qué? Para poder retomar luego estas ideas después de poder leer el texto. ¿Sí? Muy bien. Ahora vayamos todos a esta actividad, que es, ahora sí vamos a leer. Pero para leer podemos darle a los niños algunas indicaciones, o también aparecen en los cuadernos de aprendizaje. Ah, ya, ahora, por ejemplo, subraya algunos datos con color rojo, y subraya, por ejemplo, algunos lugares con otro color azul, mientras vas leyendo. Y si los niños y las niñas de tercer grado, de segundo, tienen dificultades en leer una ficha, entonces nosotros podemos mandarles un audio para indicarles de dónde podrían leer o por dónde tendrían que iniciar esta lectura. Entonces, en una ficha, nosotros partimos siempre de la lectura del título, que es Melgar, capital ganadera del Perú. Ley número 30031. Luego, ¿no? Tendremos que leer este es otro de color amarillo, estas letras que también nos dan información sobre el propósito del texto, ¿no? Y dice justamente acá, 35, la 35 exposición ganadera nacional, ¿no? A Expo Ayaviri. Entonces, miren, ya, entonces se va a realizar una exposición ganadera nacional. Cierto, pero justamente en el año 2019. Muy bien. Luego, Campo Ferial Eduardo Tapia Cruz. Quiere decir entonces que se va a desarrollar en este lugar. ¿Y cuándo? 26 de agosto al 1 de septiembre. Entonces, miren que el estudiante va a estar atento. Sí, nosotros le hemos enseñado en la modalidad presencial que cuando leemos un afiche tenemos que ir resaltando, identificando ciertos datos, ¿no? Como por ejemplo, ya tenemos acá, por ejemplo, el lugar, ¿no? ¿Cuál es el lugar? Campo Ferial Eduardo Tap. Muy bien. Y también tenemos las fechas, entonces el niño puede ir encerrando estos datos que le permiten justamente darse cuenta de qué iba a tratar esta ficha. Nos hablan de una exposición ganadera nacional, o sea que varias regiones van a venir a este lugar. ¿Cierto? Y cuando hablamos de ganado, hablamos de todos aquellos que producen lácteos, ¿o no? Que puede ser, por ejemplo, el ganado caprino, el ganado, y entre otros, ¿se dan cuenta? Entonces, qué interesante es que a partir de un texto, como los afiches que los encontramos en las casas, que los encontramos en las tiendas, con el papá o la mamá hace sus compras, puede traer esos afiches y darle al niño, a la niña esta oportunidad para que, muy bien, ahora sí, vamos a identificar datos. ¿De qué lugar nos habla? ¿De qué fecha, a qué fecha se refiere? ¿De qué trata esta ficha? Pero yo recién pregunto de qué trata este afiche cuando ya he podido localizar o identificar información de este texto, ¿cierto? Yo no puedo al niño de frente decirle ¿y de qué trata? Sin que antes no le haya ayudado a poder identificar o señalar esta información. Y también a modalidad de distancia. Los maestros, por ejemplo, que tenemos conectividad, podemos mandar audios con algunas indicaciones, ¿no? Chicas y chicos, recuerden que antes de leer el texto, recuerden ir subrayando esa información o datos que te dan como, por ejemplo, el lugar, la fecha y la hora, ¿no? Ya. Y también, a partir de eso, poder responder de qué trata. Los maestros que no cuentan con conectividad no se preocupen. ¿Por qué? Porque en los cuadernos de autoaprendizaje están las indicaciones de lo que tendrían que hacer los estudiantes. Entonces, luego de haber comunicado el propósito, los criterios, haber podido también recoger actividades antes de leer, durante la lectura hemos podido leer el texto y hemos podido identificar cierta información. Ahora, por ejemplo, vamos a detenernos en estas actividades que tenemos que hacer después de la lectura. Y recuerden que nosotros estamos acá trabajando en la competencia lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna, ¿cierto? Entonces vamos a observar esta primera actividad, pero también quiero que ustedes observen estas capacidades que están al lado de esta competencia. A ver, observemos.
Muy bien. Entonces, ¿de qué nos hemos podido dar cuenta? ¿No? Ah, exactamente. Que cuando nosotros, por ejemplo, desarrollamos la competencia lectora, tenemos que tener dos cosas muy interesantes, muy importantes. ¿Sí? El proceso lector, que justamente son las actividades o estrategias que voy a utilizar antes, durante y después de leer. Y también tengo que tener en cuenta el desarrollo de la competencia de la lectura. ¿Qué implica entonces comprender un texto? Ah, y entonces comprender un texto según el currículo, recuerden que es la interacción que se va a dar con el texto mismo, ¿sí? ¿Pero para qué? Según el contexto en el cual yo me encuentre, para poder obtener información, poder reflexionar y poder dar una posición respecto a ese texto, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, miren las actividades que estamos planteando desde el cuaderno de autoaprendizaje, que es un material, un recurso que todas y todos tenemos y nos ha llegado a todas las niñas y los niños. A partir de ello, en el cuaderno de autoaprendizaje, nosotros, por ejemplo, le decimos, ah, ya, ahora voy a, una actividad es, escribo los nombres de los animales y marco con un visto los animales que aparecen en la ficha. El niño, ¿qué va a hacer a partir de esa actividad? Va a poder inferir acerca de los personajes, o va a identificar información, o va a opinar acerca de los personajes. A ver, colegas, esperemos sus respuestas. ¿Qué habilidades, qué capacidad estaría desarrollando los estudiantes con esta actividad? A ver, estarían identificando información, estarían solamente infiriendo o estarían opinando. ¿Qué piensan ustedes, queridos colegas? A ver, tic-tac, tic-tac, muy bien. Exactamente, estarían los estudiantes desarrollando esta capacidad relacionada a obtener información. Ya, o sea, queridos colegas, que cuando un estudiante, exactamente, Edinson, gracias. Muy bien, Asociación Vida. Lenny, gracias, Salomé, exactamente. Con esta actividad, solamente los estudiantes estarían obteniendo información, porque estarían regresando al texto para poder identificar información, ¿cierto? Muy bien. Ahora, siguiente actividad. Cuando nosotros, por ejemplo, en el cuaderno de autoaprendizaje, también le proponemos a los estudiantes lo siguiente. Leo el siguiente diálogo sobre el afiche, luego respondo a la pregunta. Dice, las imágenes del afiche no son necesarias. ¿Y el niño qué responde? Yo creo que sí son importantes. ¿Cuál de los dos niños tiene razón? ¿Por qué? A ver, ¿qué estaría, por ejemplo, Rosario, ayúdanos, qué capacidad estaría desarrollando el estudiante con esta actividad? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuántas de las capacidades estaría desarrollando el estudiante con esta actividad? Cuando le preguntamos, ¿no? A ver, ¿por qué dices, o sea, cuál de los dos niños tiene razón? ¿Y por qué? La niña que dice que las imágenes en el afiche no son necesarias, pero el niño dice que cree que sí son importantes. A ver, muy bien, Mayra, estamos desarrollando la capacidad reflexiona. ¿Y por qué la capacidad reflexiona? Porque justamente nosotros si leemos esta capacidad del currículo, los niños, cuando leen un texto, también tienen que reflexionar, ojo, reflexionar, porque acá va a reflexionar sobre la forma, ¿ya? Del texto. En este caso sería un elemento paratextual como las imágenes. Exactamente, Salomé. El niño reflexiona y evalúa en este caso la forma del texto. Y los niños están dando razones y explicando por qué las imágenes son necesarias, siempre y cuando responda, ¿no? Muy bien. Entonces, a partir de ello, queridos colegas,
recordemos que justamente que todo esto, todas las actividades de los niños, nos dan información en relación a la competencia leer, ¿cierto? ¿Y qué procesos hemos seguido acá? Ah, muy bien. Primero, recordemos que hemos planteado actividades antes de leer, pero inicialmente debemos tener en cuenta el propósito y los criterios que hemos compartido. O sea, los niños han identificado datos en el texto, han explicado el propósito del texto y han comentado, dando razones de la importancia de recomendar ese texto. Y a partir de las actividades que proponemos, nos tiene que dar esa información. Y teniendo en cuenta, antes de leer, que tenemos que ir recogiendo saberes previos, durante la lectura, dándole algunas indicaciones para que el niño identifique información, y después de la lectura, el niño desarrolla actividades en relación a las capacidades de la competencia. O sea, yo no solamente puedo quedarme en este tipo de pregunta o de actividad, sino que yo tendría que movilizar, ¿sí?, otras actividades más. Otras actividades relacionadas a las capacidades de la competencia leer. Por lo tanto, analizamos cuál sería el propósito de aprendizaje que hemos trabajado a continuación y a qué aprendizajes hemos desarrollado. Muy bien, el propósito de aprendizaje se refiere justamente a la competencia que yo voy a colocar en una situación, ¿cierto? O sea, acá el propósito de aprendizaje es la competencia, lee diversos tipos de textos, pero van a leer justamente ¿para qué? Para promover, ¿no?, la ganadería en su comunidad, una feria ganadera en su comunidad. Por lo tanto, cuando hablamos de propósito de aprendizaje, justamente se refiere a las competencias, las capacidades y a la situación en la cual va a estar dispuesta a ser desarrollada esta competencia. ¿Sí? Muy bien, entonces miren que tenemos que ir pensando, entonces por eso es que en Aprende en Casa siempre partimos de situaciones de la vida cotidiana para que el niño lea, para que el niño escriba, para que el niño pueda hablar. Pero tenemos que tener en cuenta algunos procesos, algunos factores que son parte fundamental del actuar competente, ¿sí? Para que no ocurra lo que le hemos dicho justamente lo que dijo Mafalda, de que vaya a aprender sin un sentido, ¿ya? Por eso es muy importante al inicio de la semana, en Aprendo en Casa, compartir justamente el propósito de la situación y este reto que tenemos que ir asumiendo. Muy importante, porque así las niñas y los niños van a saber que durante la semana van a poder trabajar qué situación, ¿cierto? Y cuál sería también esas actividades relacionadas a la competencia lee, escribe y habla. Muy bien, seguimos entonces. Ahora, ¿cuáles son las capacidades de la competencia lee diversos tipos de textos escritos? ¿Cuáles son esas capacidades? Y tenemos nosotros que cuando un niño lee, tiene que desarrollar estas capacidades. ¿Cómo obtiene información? Infiere e interpreta información del texto escrito y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. Entonces, miren, colegas, que en una actividad de lectura, yo tengo que movilizar estas capacidades. ¿Para qué? Justamente para ver cuál es el actor competente del estudiante en una determinada situación, como la vimos en el anterior caso, ¿cierto? Y para eso, por ejemplo, hemos trabajado nosotros, a continuación, una de las competencias, un grado en especial, y vamos a ir mirando justamente el nivel 4 sería este estándar de aprendizaje, ¿ya? ¿Y cuál es el nivel 4 del estándar de aprendizaje, el de cuarto ciclo? Entonces, ¿qué actuaciones tendría que evidenciar un estudiante al término de este cuarto ciclo en relación a la competencia leer? Yo tengo por acá las capacidades y acá tengo mi estándar. Entonces, vamos a ir leyendo para ir comprendiendo cuál es el sentido de la competencia y su nivel de desarrollo. ¿Y quién me da a conocer este nivel de desarrollo? El estándar de aprendizaje. Entonces dice, el niño va a leer diversos tipos de textos que presentan una estructura simple con algunos elementos complejos. Entonces, miren, este texto que hemos leído a continuación, es el afiche, presenta elementos simples, ¿cierto? Como las imágenes, ¿sí? Como los datos, pero también presenta algunos elementos complejos, como por ejemplo el uso de los números romanos,
¿Se dan cuenta? Entonces también, por ejemplo, podría haber por allí otro elemento complejo si fuera una argumentación o una recomendación, pero en este caso no. O sea, tenemos elementos simples, pero también pocos elementos complejos. Y entonces tenemos que ver cuáles, en los textos, por ejemplo, de tercer ciclo, de primer y segundo grado, siempre colocamos un texto con elementos simples, de estructura simple, ¿no? Estructura simple quiere decir que no presenta elementos complejos. Y si quieren saber más al respecto de las estructuras de los textos, pueden revisar el fascículo de rutas del aprendizaje, versión 2015, y ahí se ha escrito una tabla de algunas características de los textos de estructura simple y textos de estructura de elementos complejos. Luego, por ejemplo, seguimos viendo qué más dice el estándar. Además, va a obtener información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Ah, con razón el estudiante, entonces le hemos dado una actividad para que él identifique los animales que se hablan en el afiche, ¿cierto? Además de eso, también, por ejemplo, estamos nosotros realizando o realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita. ¿Qué se refiere con realizar inferencias locales a partir de información explícita e implícita? Por ejemplo, cuando hemos leído acerca del afiche, vamos a irnos al afiche, y cuando yo he preguntado, a ver, ¿en dónde se va a llevar a cabo esta feria ganadera? Y ustedes me han respondido, en el campo ferial Eduardo Tapia Cruz. Muy bien, ahí ustedes están obteniendo información, ¿cierto? Pero si yo les pregunto, por ejemplo, ya, ¿y qué quiere decir campo ferial? ¿Esa información está ahí? ¿Está de manera explícita? No. Allí nos dicen que campo ferial es un campo donde se va a realizar la feria, ¿cierto? Entonces los niños se quedan pensando y un niño puede decir, el campo ferial quiere decir pues, que es un campo donde se va a desarrollar la feria del ganado. ¿Y qué te ayudó a poder decirnos eso? Me ayudó, por ejemplo, las imágenes que me dan pistas de cómo puede ser ese campo. Muy bien. Ahí el niño está infiriendo a partir de información que está allí, ¿cierto? Pero él infiere justamente de manera local. ¿Y por qué de manera local? Porque está prácticamente acudiendo a una parte del texto. En este caso, está diciéndome el significado de campo ferial. ¿Cierto? Pero si yo le pregunto a la niña o al niño, al estudiante, a ver, ¿y de qué trata todo el texto? ¿Ahí qué tipo de inferencia estoy trabajando? Muy bien, una inferencia global. Porque estoy preguntándole, a ver, ¿de qué trata todo ese texto? ¿Cuál es el sentido global de todo este texto? Ya trata sobre la exposición de unos animales, en este caso de la ganadera, de la comunidad tal. Muy bien. Entonces, colegas, recordemos a qué llamamos inferencia local e inferencia global. ¿Y qué tipo de inferencia estamos trabajando con nuestros estudiantes? Porque no podemos quedarnos solamente en inferencia local. También tenemos que ir haciendo que el niño comprenda el sentido global del texto. ¿Cierto? Pero para esto yo tengo que darle pistas, tengo que ayudarlo primero. Muy bien, exactamente, Marlene. Información explícita es lo que vemos en el texto, e implícita lo que se infiere a partir de las pistas que voy dándole, ¿no? Perfecto. Gracias, mi querida Marlene y León. Seguimos. Pero además de ello, el estudiante no solamente va a identificar información, no solamente va a inferir de manera local, de manera global, sino que también va a reflexionar sobre sucesos e ideas importantes y va a explicar la intención de los recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia. Entonces, ¿qué quiere decir cuando un niño va a reflexionar sobre los sucesos e ideas importantes? ¿Ya? Justamente quiere decir que un niño va a partir de un hecho, de un suceso, va a dar una opinión, pero con razones, ¿cierto? Por ejemplo, puede decir, en el caso cuando hemos visto del cuento que hemos escuchado, que hemos leído, ¿sí? Sobre, por ejemplo, a los tres chanchitos, o si no, sobre Bagrecico, ¿no? Bagrecico, ¿y por qué entonces decidió irse de su casa de Bagrecico? Ya,
Y eso está bien, que uno se vaya de su casa sin decir nada. Ah, no, no me parece, porque, o sea, tiene que dar razón. Pero además, va a explicar el sentido de los recursos textuales. ¿A qué nos referimos con los recursos textuales? Pues justamente el sentido de algunos conectores del texto, con algunas descripciones que aparecen, por ejemplo, en el mismo texto. Por ejemplo, en este texto que tenemos acá, ¿cuáles serían los recursos textuales que podemos ir identificando? A ver. Mm, muy bien. Por ejemplo, acá no tenemos recursos textuales, ¿no? No tenemos conectores o palabras enlaces que nos relacionen una idea con otra. Sí tenemos elementos paratextuales, ¿no? En este caso, estos marcadores. Eh, en este caso, por ejemplo, estos indicios, como las imágenes, el título, ¿cierto? Que son elementos paratextuales que nos ayudan, por ejemplo, a realizar también y a comprender el sentido del texto. ¿Sí? Muy bien. A partir de ello, es por eso de que cuando uno lee un texto, entonces miren todas las actuaciones que tengo que ir mirando, ¿cierto? Y eso a partir de un texto que hemos visto que es el afiche. ¿Por qué? Porque las niñas y los niños en casa mayormente tienen este tipo de texto, ¿cierto? Ahora, pero ¿qué sucede también o desde el Ministerio de Educación se está lanzando esta iniciativa de Leemos Juntos? ¿Ya? Ojo que claro, es una iniciativa que aparece en la web, pero aparece no solamente para los que tienen conectividad, sino también podemos nosotros, los maestros que tenemos servicio de internet, podemos de manera gratuita descargar estos cuentos y podemos ir mirando y luego ayudarle a los niños y los niños que no tienen, por ejemplo, algún tipo de textos en casa, ¿no? Para ayudarles a que sigan leyendo y a que puedan seguir construyendo juntos el sentido del texto. Y acá ofrece justamente esta web experiencias de lectura relacionadas por ejemplo, situaciones de la vida misma, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos. Acá justamente yo he sacado de la semana 12 algunos ejemplos que nos pueden ayudar en inicial, ya a poder dar y ayudar a los estudiantes, poder trabajar con ellos, ¿ya? De una manera sobre todo a distancia. Y antes de ello, quería acá cerrar, ¿verdad?, con esta idea de que nosotros, cuando desarrollamos la competencia de la lectura, tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Yo, por ejemplo, cuando desarrollo una competencia, o cuando yo trabajo en un enfoque por competencias, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta dos aspectos muy interesantes. Lo primero, sobre todo en la lectura, es comprender este proceso lector. Y cuando yo me refiero al proceso lector, estoy refiriendo a esas actividades que se hacen antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. Entonces, cuando yo, por ejemplo, realizo una actividad de lectura, yo tengo que tener en cuenta este proceso lector, relacionadas al antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. Y en cada uno de ellos van a haber ciertas, por ejemplo, actividades que se tienen que ir realizando. Por ejemplo, antes de leer, ¿qué hemos hecho? Muy bien, hemos determinado el propósito o los propósitos, muy bien, también los criterios de evaluación o las metas para los estudiantes. También hemos estado mirando los saberes previos a partir de actividades que hemos realizado, ¿no? Entonces, no pueden faltar estas habilidades o estrategias, como le llama Isabel Soler, estas estrategias en el antes de leer. Durante la lectura hemos leído de manera silenciosa y luego de manera global. En este caso, si los niños no están con nosotros, podemos hacerlo a través de un audio. Lectura global de todo el texto. Y después de leer, hemos desarrollado actividades,
según o relacionada a las capacidades de la lectura, ¿no? Actividades según las capacidades de la lectura. ¿Para qué? Para que me dé información de cómo el estudiante está progresando. No solamente puedo dedicarme a una capacidad, recuerden que tenemos que ver todas las capacidades, ¿cierto? Y los desempeños van a ayudarme también a poder proponer actividades. Ahora, pero por otro lado, yo también tengo que ir mirando y tengo que ir viendo, ¿sí? Justamente esto que tiene que ver con estas actividades y que lo voy a colocar de esta manera. Por otro lado, los docentes, nosotros, tenemos que conocer cuál es el sentido de la competencia. O sea, tenemos que nosotros ir mirando cuáles son esas capacidades que se van a combinar. Entonces, cuando yo desarrollo la competencia de la lectura en una situación determinada, tengo que tener en cuenta el proceso lector y también tengo que tener en cuenta la combinación de estas capacidades en la actividad lectora. Porque de lo contrario, no tendría, o sea, no estaría dentro del enfoque por competencias en una situación determinada. Ah, muy bien, gracias, Mayra, me había acá, gracias por recordarme. Acá es muy interesante y lo que vamos a hacer ahorita, tenemos colocado, trabajar las predicciones, ¿cierto? Y estas predicciones a partir justamente de los indicios que me da el texto, de los elementos paratextuales que me da el texto. El título, las imágenes, la forma, el color, exactamente. Recuerden que durante la lectura también, por ejemplo, puede ser una lectura en cadena, qué sé yo, ¿no? Y en quinto ciclo de Aprendo en Casa, estamos nosotros proponiendo estas actividades. Yo les recomiendo a todas y a todos que en quinto ciclo de Aprendo en Casa, en el recurso de la televisión, estamos proponiendo actividades según el proceso lector, pero sin dejar de lado el sentido de la competencia, que es mirar la combinación de esas capacidades. ¿Sí? Muy bien, entonces miren lo que tenemos, colegas, que tener sí o sí en cuenta cuando nosotros nos enfrentamos ante una situación, una actividad lectora. Yo como docente tengo que comprender el sentido de la competencia, pero tengo que también conocer el proceso lector. ¿Sí? O sea, cómo se va a dar esta combinación. Y recuerden que desde antes de leer ya estoy realizando predicciones, y las predicciones tienen que ver con la capacidad de infiere información, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora sí, luego de ello, y con estas ideas claras, pasamos a esta actividad desde Leemos Juntos, que tiene que ver con unas estrategias para poder trabajar desde inicial. Ojo, esto no es que decir el padre, familia, padre, ingresa a la web y tú mismo carga las actividades. No, sino que nosotros como maestros estamos, recordemos, en la responsabilidad de interactuar con los recursos, Aprendo en Casa, desde la web, la radio y televisión, y seleccionando las actividades que nos van a ayudar para poder desarrollar esta estrategia, ¿no? De Aprendo en Casa. De lo contrario, no tendría sentido nuestro trabajo, ¿no? Que estamos realizando. Y a partir de ello, en inicial, por ejemplo, hay un cuento muy interesante de esta página de Leemos Juntos sobre este cuento que de repente, ¿no? La fiesta de las tantaguas. Tantaguaguas, ¿no? Qué interesante. Y a partir de ello, ustedes podemos realizar actividades, ¿cierto? ¿Y cuáles podrían ser algunas de ellas? A ver, vamos primero, recordemos, tenemos que plantear el propósito y los criterios claros a los niños iniciales. Entonces el propósito dice, hoy leeremos un cuento para compartirlo con nuestros familiares. Pero para esta lectura debo de, y miren cómo estamos expresando los criterios en forma de nubes. Decir de qué tratará el cuento a partir de la portada. Mencionar a los personajes del cuento. Y explicar dando razones sobre una parte del texto. Miren cómo estos criterios que he mencionado se relacionan con las capacidades de la lectura. Ya, por ejemplo, cuando yo digo de qué tratará el cuento, ahí estoy infiriendo. Aparte, ¿no? Cuando yo estoy mencionando los personajes, estoy obteniendo información. Cuando explico dando razones, estoy reflexionando. ¿Se dan cuenta?
Entonces, qué interesante es desde un inicio que los padres en inicial estén atentos y comunicados de qué van a hacer los niños y que además qué metas tendrán que ir realizando. Y luego, a partir de ello, los estudiantes les podemos presentar el cuento sobre la fiesta de las Tantahuaguas. ¿Sí? Muy bien. Así que, a ver, vamos mirando acá. Sí, exactamente. Ya cuando nosotros, por ejemplo, vamos mirando esto de las inferencias locales, es justamente mirar a partir de qué trata una parte del párrafo o decir, a ver, de qué trata esta parte o de qué quiere decir esta palabra, ¿no? O expresión. O cuando hacemos también inferencias de tipo causa-efecto. Ah, si ocurre esto, entonces va a ocurrir esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces vayamos mirando y quiero que ustedes me ayuden a partir de un indicio de este texto que puede ser el título, la imagen, el lugar, que ustedes propongan preguntas para realizar las predicciones o las hipótesis. Es muy interesante, exactamente Maribel, es muy interesante que antes de leer nosotros formulemos y propongamos estas hipótesis o predicciones. Así que la tarea a continuación es que ustedes a través del Facebook comiencen a proponer cuáles serían estas predicciones o hipótesis que les propondrían realizar a sus estudiantes. Recuerden seleccionar un indicio del texto. Por ejemplo, yo puedo seleccionar el indicio de la imagen del violín, ¿no? Y puedo decir a partir de eso, ah, ya, ¿y de qué tratará este texto, no? Pero bueno, no voy a decir más para que ustedes lo hagan. A ver, vamos, esperamos entonces las participaciones, vamos en el chat del Face. Muy bien. Ah, perfecto, asociación inhibida. Ya tenemos acá varios ejemplos de qué crees que trata el... Muy bien. Y siempre recuerden que estas predicciones deben ser en futuro. ¿Ya? ¿De qué tratará el texto? Muy bien. Por ejemplo, a mis niños yo les puedo decir, ¿no? A ver, observa el título. ¿Cierto? Y le puedo preguntar, ¿de qué tratará el texto? El texto, ¿por qué, no? La fiesta de las Tantoamas, ¿por qué? Otra predicción más que están proponiendo. A ver, vamos a ver. Ah, recuerden que estas predicciones no pueden ser con preguntas de repente que me digan sí, no, no. Si yo le pregunto, ¿habrá músicos? Entonces ya le estoy dando una información. Pero sí puede ser, por ejemplo, ¿en qué lugar se desarrollará la historia? ¿En qué lugar se desarrollará el cuento? A ver, ¿en qué lugar? Eso sí pueden responder. ¿En qué lugar? Porque es una predicción. De la fiesta, ¿qué será Tantahuas? Ah, muy bien. Si yo pregunto qué son las Tantahuaguas, ¿no? Como que me estaría quedando más en saberes previos y no en predecir. Si yo, por ejemplo, le pregunto, ¿y qué relación habrá entre la fiesta y las Tantahuaguas? Allí sí, ¿no? Entre las Tantahuaguas y la fiesta. La otra pregunta que también podría ser es, ¿quiénes serán los personajes? ¿Quiénes serán los personajes? Muy bien. Y a partir de ello, los niños en inicial podrían, qué interesante, ¿no? Ir comentándole con sus familiares a ver esas predicciones. Porque es muy importante, colegas, porque en inicial sobre todo trabajar y imprimir esas predicciones, porque así al niño le estamos dando ya, están desarrollando esas inferencias, de inferir, ojo, no adivinar, porque ellos están apoyando de inicio del texto, ¿cierto? Ah, muy bien. ¿De qué material estarán hechos los muñecos? Perfecto. ¿De qué están hechos los tantahuaguas? Gracias. ¿Por qué las tantahuaguas están de fiesta? Claro, podría ser, ¿no? ¿Por qué o por qué? Claro, muy bien, a partir del título, muy bien. ¿Por qué las tantahuaguas estarán de fiestas? Perfecto. ¿Qué celebrarán?
Muy bien, y siempre, ¿de qué estarán? Siempre en futuro, porque recuerden que son predicciones. Y siempre acerca de, con relación a estos indicios que me da el texto. ¿Sí? Muy bien, entonces miren, ahí estamos cumpliendo con las actividades, porque ya ellos están diciendo de qué tratará, ¿cierto? Muy bien, seguimos entonces. Ahora, pero yo en inicial, ¿qué tendría que ir mirando? ¿O qué tendría que ir, o sea, cuáles son, cuál es el nivel de desarrollo de la competencia en inicial? Entonces, en inicial, las niñas y los niños también van a movilizar esas capacidades, pero ¿cuáles son esos estándares? ¿O cuál es ese estándar de aprendizaje que tendríamos que ir mirando? Por ejemplo, y vamos a leer a ver qué nos dice este nivel de desarrollo. Dice que los niños van a leer textos que tratan de temas reales e imaginarios que les son cotidianos, en los que predominan palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones. Construye hipótesis o predicciones, construye hipótesis o predicciones sobre la información contenida en los textos y demuestra la comprensión de las ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten información. Luego, expresa sus gustos o preferencias en relación a los textos leídos a partir de su propia experiencia y utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos. Como por ejemplo, el cómo coger un texto, cómo abrir, cómo separar un elemento del otro. ¿Sí? Muy bien. A partir de ello, ¿no? Entonces miren, colegas, qué actuaciones tendrían que hacer los estudiantes en el nivel inicial. ¿Sí? Ahora, pero también, por ejemplo, ustedes me dirán, profesor, ¿por qué podemos ver los desempeños? Y muy bien, cuando yo, por ejemplo, miro los desempeños, recordemos que los desempeños están relacionados a las capacidades, ¿cierto? Y ver todos los desempeños es ver el nivel de desarrollo del estándar. Pero vamos a verlo. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el niño cuando tiene información? Va a identificar características de personas, personajes, animales, objetos o acciones a partir de lo que observa. En las ilustraciones, así como de algunas palabras conocidas por él, su nombre o el de otros. Ojo, cuando él lee su nombre o el de otros, le está identificando información. Palabras que aparecen frecuentemente en los cuentos, canciones, rondas, rimas, anuncios o carteles. ¿Ven? Los tipos de textos que tendríamos que ir trabajando. O entre otros, que se presentan en variados soportes. Por ejemplo, ¿no? Este lapicero, acá hay un texto, la marca del lapicero, ¿cierto? Se presenta en un soporte, en un plástico, ¿cierto? Igual, por ejemplo, esta goma, ¿no? Acá tenemos la marca, que es un texto también, porque nos da un mensaje, una idea, ¿no? Una etiqueta, pero se presenta en un soporte que es de plástico, ¿cierto? De plástico. Entonces, miren que cuando hablamos de soporte se refiere en dónde se presentan el tipo de texto, ¿sí? O el texto en este caso. Ahora, ¿qué más nos dice que va a ser el niño? Cuando va a inferir, miren lo que va a inferir. Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto. Ojo, o sea, las predicciones no solamente es el antes de leer, también es durante o al final. A partir de algunos indicios, como el título, las ilustraciones, palabras, expresiones o sucesos significativos que observa, escucha antes y durante la lectura, que realiza por sí mismo o a través de un adulto. Ojo, ojo acá. O sea, acá nos hablan de los indicios, aquí nos habla del proceso lector y aquí nos hablan sobre los mediadores. ¿Quiénes son los mediadores en este caso de la lectura? O sea, no solamente es el profesor, en este caso, ¿no? Está también los padres de familia, que hoy día son unos mediadores por excelencia, ¿no? Que nos tienen que acompañar en esta tarea. Y a partir de ello, van a opinar dando razones sobre algún aspecto del texto leído, por sí mismo o a través de un adulto, a partir de sus intereses y experiencias. Opina dando razones, ¿se dan cuenta? O sea, yo digo, ¿por qué me gusta esta parte del texto? El niño, me gustó porque Jaimito fue muy amable con el cartel. ¿Y por qué y entonces, ¿qué quiere decir eso? A que las personas tenemos que ser amables. Es muy interesante cuando los niños y las niñas participan de esta actividad, ¿cierto? Porque le estamos ayudando a que ya vayan formulando su pensamiento crítico a partir de una actividad. Entonces, miren cómo es que estos desempeños se relacionan
o no se relacionan con el nivel de desarrollo del estándar. ¿Sí? Por eso, qué importante es tener en cuenta, así sea en 3 años, 4 años o 5 años, el nivel de desarrollo del estándar. ¿Sí? Para ir viendo justamente las actividades que tendré que proponer. Y a partir de esto, yo propongo actividades. Por ejemplo, de este cuento que les mencioné, de la fiesta de las Tantahuaguas, que le encontramos en Leemos Juntos, ¿no? También hay en versión audio, para que ustedes puedan escuchar. Y a partir de ahí ustedes podrían proponer actividades. Sí, o sea, actividades, pero recuerden, ¿no? Teniendo en cuenta el proceso lector y teniendo en cuenta las actividades en relación a las capacidades. ¿Sí? Pero finalmente no podrían decirle al niño, envíame una foto de los personajes. Porque si me envían solamente una foto de los personajes, estaría yo viendo una evidencia de obtener información, ¿cierto? Y recuerden que la evidencia es el resultado de la combinación de las capacidades de la lectura. Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, tendría que hacer una buena evidencia? Cuando yo miro actividades para que el niño obtenga información, infiere y reflexione. Como los cuadernos de autoaprendizaje, por ejemplo. Los cuadernos de autoaprendizaje sí te van a dar evidencia del actor competente del estudiante. O también podría ser que te envíe un audio explicándote acerca de las razones por las cuales recomendaría leer el texto del afiche que hemos visto en primaria, ¿cierto? Y en ese audio te va a dar información de reflexionar y también que el niño inferido, porque para darte razones tiene que haber ubicado información y tiene que haber inferido acerca de qué trata el texto. Hay que ir pensando, colegas, en qué evidencias tendría que pedir yo a mi estudiante para poder darme cuenta del actuar competente. No es cualquier evidencia, ojo, ¿ya? Y tampoco no son 2 o 3, porque hoy día, a veces en inicial, pedimos a los niños que realicen un video, y luego que realicen un dibujo, y luego que realicen un audio. O sea, hay que tratar de pensar en cómo gestionamos esas evidencias y cuál de todas nos va a dar información del actuar competente. No hay que quedarnos en la cantidad, sino en la calidad. ¿Ya? Muy bien. Y también estamos para poder ir retomando esas ideas que estamos presentando, por ejemplo, desde primer grado, desde inicial, ahora que las niñas y los niños se encuentran sin conectividad, por ejemplo. Qué importante es trabajar desde la estrategia del nombre. Y si a los maestros y las escuelas les ha llegado este cuadernillo, alfabetización inicial para aulas multigrado. Lo pueden encontrar en la página de Pereduca. Entonces, este cuadernillo presenta actividades para que el niño se vaya apropiando del sistema sistema justamente de escritura a partir de estas estrategias de lectura como del nombre. ¿No? Aquí le proponemos una actividad, cómo escribimos nuestros nombres para reconocer en nuestros cuadernos, por ejemplo. La profesora Daniela ha encontrado un cuaderno y quiere que las niñas y los niños le ayuden a saber de quién es, o sea, siempre partiendo de una situación. Tú puedes ayudarla, ¿cómo la ayudarías? Y a partir de ello, estamos viendo el nombre que es de Renato, y a partir de ello les pide esta actividad que realicen, ¿no? Muy bien, Renato. Entonces se les da estas letras móviles desordenadas para que ellos recorten y que armen la letra y el nombre que se ha visto en el cuaderno. Y a partir de ello le ayudemos al niño a decir, a ver, Renato, ¿dónde comienza y dónde termina el nombre que formaste? A ver, vamos a ver el inicial. A ver, vamos, las niñas y los niños desde 4 años, 5 años, hasta de 3 años, con ayuda de sus papitos y amita, pueden escribir su nombre. A ver, muy bien, vamos a escribir nuestros nombres. Muy bien, qué sé yo, mi nombre, Gustavo, ya. Ahora, señala dónde inicia y dónde termina. ¿Sí? Ahora, a ver, ¿cuántos sonidos tiene tu nombre? A ver, Julio, 2 sonidos. Máximo, 3 sonidos. Ahora, ¿qué otros nombres puedo formar yo con el sonido inicial de máximo? Con por ejemplo, maestro. ¿Qué más? Mascota. ¿Qué más? A ver, con el sonido inicial de tu nombre. Y el papito y la mamita puede ir escribiendo estos otros nombres. Y luego aprendemos otros nombres, con el apoyo en este caso ya no del profesor, sino de la mamá, del papá. Ahora vamos a etiquetar, qué sé yo, las cosas que son de Julio y las cosas que son de Máximo. A ver, y para etiquetar estas cosas, si es de Julio y de Máximo, tenemos que colocarle sus nombres a sus cosas. Entonces en casa, chicas y chicos,
vamos a, vamos a pedir a Papito y Mamita que nos ayuden a colocar los nombres de ellos y poder rotular cuáles son sus cosas. A esta cartuchera, ¿de quién es? De Joaquín. Le colocamos el nombre Joaquín. ¿De quién es este cuaderno? Ah, de Renato. Le colocamos Renato. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y a partir de ello, a los niños decirles y enseñarles de que, muy bien, estos nombres significan algo, como Julio, Máximo, y mientras más lo lean y más identifiquen estos sonidos, pues más van a cobrar la importancia de poder leer y escribir, ¿cierto? Entonces, y recordemos también acá de que podemos hacerlo no solamente con los nombres, sino también con los materiales de la casa. Ahora vamos a rotular los materiales de la casa. Por ejemplo, mesa. Vamos a escribir ahora mesa. Y ahora comedor, comedor. De repente, qué sé yo, no tengo comedor, pero tengo una silla. No tengo, por ejemplo, un tupper. Tengo, por ejemplo, y voy rotulándole. Hay que ayudarle al niño a escribir con letras mayúsculas en imprenta. ¿Y por qué con letras mayúsculas en imprenta? Porque recordemos que mayormente cuando el niño sale al mundo letrado, es lo primero que ve, y lo que es más fácil para él. Para que luego ayudarlo a decirle que, uy, así como se escribe Carlos de esta manera, también puede escribirse de la siguiente manera. ¿Sí? Ahora, no solamente con los nombres o con las cosas de la casa. Ahora también, por ejemplo, vamos a hacerlo con las etiquetas. Vamos a pegar en una pared las etiquetas. ¿Sí? O sea, las etiquetas de los productos. Voy a pegar en este pared algunas etiquetas. Y cada día el niño va a poder reconocer los sonidos de una de ellas y que cuente los sonidos. ¿Cierto? Entonces, eso se requiere bastante apoyo, en este caso del padre de familia. Pero para eso, el papá tiene que entender que allí el niño y la niña está iniciando con la lectura y escritura justamente lo que se quiere, lo que se pide en el nivel de desarrollo del estándar, ¿no? Pero no es que el niño haga planas de ese nombre. No tendría ningún sentido. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, Ivo. El álbum de etiquetas, exactamente, ¿no? Y en cada etiqueta, sí, en una parte, en una parte coloco la etiqueta y en la otra parte con letras móviles o ¿no? El niño vaya escribiendo justamente una sola vez, ¿no? El nombre de la etiqueta y que pueda además de eso ir escribiendo otros productos que comiencen con el sonido inicial. Muy bien. Entonces, cuando nosotros leemos y escribimos, y cuando nosotros trabajamos la competencia de la lectura, tenemos que ir pensando en que el leer es comprender. Porque yo leo para comprender y leo para aprender, pero también leo para ir construyendo significados. Porque mientras voy leyendo, en mi cabecita suceden procesos o cosas que me dan información de qué postura o qué aprendizaje puedo tomar respecto a algo. Pero también para ello tengo que tener en cuenta esas estrategias. Cómo dar a conocer el propósito, por ejemplo, de la lectura. O sea, ¿para qué los niños van a leer? ¿Cuáles son esas metas o criterios que tienen que tener en cuenta? Los saberes previos, ¿no? Desde, como les digo, hoy en día en esa situación de pandemia que estamos, hay que trabajar con todo lo relacionado a los materiales del hogar. No casa, porque si bien es cierto, no todos los niños entienden el concepto significado de casa. La casa no es un lugar donde tengas sala, dormitorio, patio y lavandería, no. La casa es un lugar en donde está tu familia, donde está tu hogar. Así sea un cuarto, así sea un pequeño lugar, ese es tu hogar, esa es tu casa, porque ahí está tu familia y cada uno tiene su espacio. O sea, esos significados es muy importante darle al niño de inicial y tratar de repente, si en la televisión, en Aprende en Casa, se utilizan estos términos de casa y comienzan a hacer como clasificación de la casa de un lugar urbano y no se atiende a la realidad, es muy importante que los especialistas, que los colegas estemos atentos para dar las orientaciones adecuadas y que las niñas y los niños no se sientan tristes de no tener ese tipo de casa o ese tipo de vivienda. ¿Sí? Porque todo eso tiene que ver con su identidad, porque el nombre también es una estrategia que ayuda y que marca a los estudiantes, más que todo, el trabajo de la identidad. Y las inferencias, que trabajamos desde las predicciones, a partir de los indicios, pero no, que me dé el texto y siempre las preguntas en futuro, ¿no? El acompañamiento que le hacemos a los estudiantes de manera presencial, de manera a distancia,
que tenemos que tratar de dar algunas pautas necesarias para que el niño sepa qué es lo que va a hacer antes de leer, durante y después, o también dando las indicaciones del cuaderno de autoaprendizaje y el rol del estudiante. Y acá sobre todo vamos a ver más ese rol del estudiante, porque nosotros podemos dar un 20%, pero quien tiene que dar el 80% son los estudiantes con los padres de familia. Pero de repente si no lo hacen en un día, no es que tampoco podemos nosotros desesperarnos y decir, no lo he hecho hoy día, no hay que dar la oportunidad, para ya hoy día no lo has hecho, pero mañana tal vez sí, o si no pasado mañana. Pero mínimamente en la semana el niño participe, se conecte una vez y es muy importante. ¿Sí? Porque hoy en día sabemos que los papitos y las mamitas están trabajando por aquí y por allá y a veces no le dan ese espacio a las niñas y a los niños para que puedan seguir más que todo aprendiendo e interactuando. ¿Sí? Entonces, queridos colegas, es importante tener en cuenta que el leer no solamente es comprender, es aprender, no solamente es construir significado, sino que me va a ayudar a resolver un problema de la vida cotidiana. Pero además que son esas estrategias que hemos compartido el día de hoy tienen que ser trabajadas por nosotros los profesores, pero también por los estudiantes. Ellos tienen que saber que antes de leer qué actividades voy a realizar, durante y después de mi lectura. Y nosotros tendríamos que tener claro el sentido de la competencia. ¿Qué implica desarrollar la competencia? Sobre todo, qué actividades tendría que hacer yo para combinar las capacidades de la competencia, no fragmentando, sino viendo ese actuar competente y ver qué evidencias voy a ir recogiendo, sobre todo en esta modalidad a distancia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, antes de poder terminar el día de hoy, ¿sí? Vamos a comenzar, por favor, a las preguntas para poder seguir trabajando y poder ir construyendo juntos. ¿Los escucho? Colegas, les invito por favor a realizar sus preguntas en el Facebook para que podamos ir respondiéndola y sobre todo pensar en algunas propuestas para seguir mejorando la lectura en esta modalidad a distancia. En el estándar nos indica Hola Beatriz, ¿cómo inferencias estás? locales. ¿Se refiere acaso a interpretar de qué trata cada párrafo? Beatriz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Claro, maestro. Primera pregunta. En el estándar nos indica inferencias locales. ¿Se refiere acaso a interpretar de qué trata cada párrafo? Muy bien, exactamente. Uno de los tipos de inferencia, en este caso, que tendrían que realizar los estudiantes, tenemos inferencias locales, inferencias para construir el sentido global. Justamente los desempeños de esta capacidad se especifica mejor. Y cuando nosotros preguntamos al niño, a ver, ¿qué significa esta expresión en este texto, en esta palabra, en este párrafo? ¿O qué quiere decir, por ejemplo, esta palabra? ¿No? O por qué de repente el niño hizo esto. Entonces ahí estamos realizando una inferencia local, cuando estamos mirando a una parte del texto, a un párrafo en este caso del texto. Y la inferencia global es nos referimos a justamente a construir el sentido global de todo el texto. O sea, cuando hacemos preguntas como ¿de qué trata todo el texto? ¿Qué otro título le pondrías al texto? Y ahora, ¿para qué se ha escrito ese texto? Son preguntas que me ayudan a comprender de manera global el sentido de todo el texto. Gracias, maestro Gustavo. Aquí tenemos otra pregunta. ¿El método fonológico es necesario para que los estudiantes puedan diferenciar las consonantes? Ya, muy bien. Miren, qué importante, y nosotros en el currículo también lo hemos estado diciendo, que la conciencia fonológica es muy importante trabajarla con los estudiantes, pero la conciencia fonológica tenemos que trabajarla de la par de estas situaciones comunicativas. O sea, muy bien, yo puedo partir de un nombre, puedo partir, por ejemplo, de un texto ¿no? de nuestros nombres, ¿no? O de una canción, como vimos en el caso del inicio, y a partir de esa canción ir identificando algunas palabras conocidas por los estudiantes, y a partir de ello ir trabajando, por ejemplo, estos sonidos, ¿no? Como, a ver, muy bien, Renato, ¿qué otros sonidos o qué otras palabras comienzan con el sonido re? Ya, muy bien, recuerdo, vamos a ir escribiéndolas. Entonces, de esa manera estamos trabajando con ellos también la conciencia fonológica. Es muy importante trabajarla, pero a partir de estos completos,
no de palabras aisladas, como vimos en el caso de Mafalda, ¿cierto? Mi mamá me mima, entonces mamá y mima no tiene ningún sentido, porque de texto, de qué situación estoy partiendo. Entonces la conciencia fonológica la trabajamos, ¿sí? A partir de textos completos en situaciones comunicativas reales. Bien, maestro Gustavo, agradecerle una vez más por habernos aclarado cada una de las dudas. Voy a darle pase al profesor Máximo. Muchísimas gracias, maestro. Ya. Bien, maestro Gustavo, ante todo, agradecerle realmente a nombre de toda la UGEL Río Tambo, a nombre de los especialistas de nivel inicial, primaria, secundaria, y también a nombre de los maestros. Yo sé que han estado atentos en las 3 exposiciones que usted justamente ha vertido, los cuales sabemos pues que lo vamos a, como se puede decir, poner en práctica con estos temas que son muy, muy interesantes, que son una herramienta, un arma muy importante, vamos a decir, para los docentes, quienes prácticamente, pues, en este caso estamos, pues, elaborando en esta situación nueva, que es el acompañamiento por parte de lo que corresponde de los especialistas y la asistencia por parte de lo que es también de los docentes hacia los estudiantes. Una situación que realmente nos ha tocado vivir de una manera inesperada, de una manera sorpresiva, pero ahí están los docentes respondiendo, dando prácticamente todo de su tiempo, de su parte. Inclusive ahora mismo también se ha notado la participación de muchos de ellos. Saludos muy especiales. Yo sé que no voy a mencionar a todos aquellos que han estado participando y que usted ha estado dando lectura de aquellos maestros, la maestra Mardeni León, Mayra, Giovanna Sobero, Rocío Quintanilla, Maribel Rosario, Silvia Pino, Dorty León, Lenny Malpica, Edison Rixe, quienes prácticamente con esas preguntas que han estado realizando prácticamente enriquecieron muchísimo más para que este diálogo, vamos a decir, realmente se haya pues enriquecido muchísimo más, ¿no? Y también la excelente ponencia que justamente usted ha vertido pues en nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Gustavo. Tal vez antes de que pueda darle el pase al maestro Julio Cubaranga, tal vez algunas palabras más para que pueda ya de repente despedirse de esta población, con lo cual prácticamente no nos despedimos de repente, pues, para decirle ya, adiós. Al contrario, es solamente de repente un hasta luego, porque yo sé que lo vamos a tener en otras ponencias más, yo sé que vamos a contar con su participación y usted con esa colaboración justamente que nos está brindando. Muchísimas gracias, maestro Gustavo, y tal vez algunas palabras más para dirigirse pues a todos los docentes que lo estamos escuchando. No solamente estamos acá de lo que es de Junín, también están de otros lugares, de otras UGES, están ahí siguiendo pues justamente esa transmisión que lo estamos haciendo en el Facebook, porque bueno, pues en el Zoom la plataforma pues es muy reducido. Le damos entonces el pase, maestro Gustavo, para que pueda usted dirigirse la palabra nuevamente. Gracias, Máximo. Agradecer a todos los integrantes de la comunidad educativa del UGEL Río Tambo. Estoy muy contento por la invitación que ustedes me han hecho, por las preguntas que también me han hecho alcanzar, porque días previos he estado conversando con varios de ustedes. Y qué bien, me alegra bastante esa preocupación del especialista, más que todo hacia su colega, que es su profesor, su hermano. Y ustedes, queridos colegas, no hay que perder esas esperanzas de que un día vamos a estar con nuestros niños y con nuestras niñas, y por lo tanto, si no tenemos esas herramientas digitales, pues hay que aprovechar estos espacios que nos dan la UGEL, hay que aprovechar también, seguir leyendo el currículo nacional, y porque hoy en día, los verdaderos maestros estamos dando lo mejor de nosotros. Y ustedes, nosotros, somos ese gran cambio que nuestro país, hoy en día, en esta coyuntura que nos ha tocado vivir, la educación es la única que va a salir o que va a sacar prácticamente adelante en nuestro país. Así que adelante, confiemos todos juntos y nos vemos muy pronto en esta casa, en esta UGEL, y bueno, ¿no? Siempre con la bendición de Dios. Gracias. Bien, y para poder ya culminar, vamos a dar pase al maestro Julio César Culturanca Guaira, quien también es especialista del nivel primaria de la UGEL Río Tambo, para que también pueda vertir sus palabras, y en este caso ya creo que de clausura. Maestro Julio, le cedo el espacio correspondiente.
Bien, gracias Máximo. Buenas tardes, mis maestras y maestros de todo el Perú. En verdad, estoy muy, pero muy agradecido con cada uno de ustedes, quienes nos han seguido durante este ciclo de eventos organizados con mucho cariño por vuestra UGEL de Río Tambo. Su participación en verdad activa nos permite a todos nosotros fortalecer esta noble carrera de la docencia. Por ello, durante estas tardes pedagógicas dimos todo lo mejor de nosotros, tanto el ponente, los organizadores como ustedes. Por todo ello los admiro muchísimo. A nombre del director de la UGEL de Río Tambo, a nombre del jefe de gestión pedagógica, del jefe del área de gestión institucional, del jefe del área de gestión administrativa y de recursos humanos, damos gracias al amigo Gustavo Andrés Romero Velarde, asimismo a ustedes por esa digna participación que en verdad nos enorgullece. Y esto sigue para adelante. El día de hoy vamos a dar cierre a este ciclo de eventos de los lunes pedagógicos organizados por la UGEL Río Tambo. Y a partir de ello nos vamos a reinventar de acuerdo a las sugerencias que ustedes vienen haciendo en las encuestas de satisfacción, para muy pronto traer nuevos eventos que nacen desde la demanda de cada uno de ustedes. Nuevamente, a nombre de todos los trabajadores de la UGEL de Río Tambo, doy por cerrado este ciclo de eventos. Dios me los bendiga. Gracias, Máximo. Muy bien, muchísimas gracias con todos. Bueno, muchísimas gracias. Fin de la transmisión.